Aquí estamos con el doctor Paul Anamosa. Él es un especialista en las ciencias del suelo para viticultura y hoy nos va a mostrar cómo evaluar las distintas condiciones del suelo previo a la realización de la labranza profunda. En este video hablaremos sobre varios aspectos de la estructura del suelo para que comprendamos mejor los objetivos y las evaluaciones correctas del suelo mientras se preparan para la labranza profunda. La densidad aparente es un componente importante de la salud del suelo porque lo que hace es explicar la cantidad de aire versus suelo que hay en un suelo. Normalmente el suelo es entre el 45, 48, 50% de aire y el resto es la fracción mineral. Medir la densidad aparente nos da una buena idea si la labranza aflojará el suelo o no, o si la labranza no necesariamente lo beneficiará. Es importante comprender el método que utilizamos para medir la densidad aparente porque si se comprende el método es mucho más fácil comprender el concepto de densidad aparente, por lo que revisaremos rápidamente cómo se mide la densidad aparente del suelo. Empezamos con estas columnas de un diámetro conocido y altura conocida y lo golpeamos en el costado del suelo o podemos poner barrenos que presionan hacia abajo desde la superficie. Pero como tenemos un pozo de retroexcavador acá, es más fácil ir a un costado del suelo, así que voy a presionar esto contra el suelo. Este es un volumen bien diferenciado y luego lo desenterramos. Luego lo que haremos es nivelar el suelo en la parte superior del cilindro para que el suelo quede nivelado justo en la parte superior. Recuerden que vamos a medir el volumen del suelo y su peso. Le ponemos una tapa. Y luego hacemos lo mismo en la parte inferior. Este ya está bastante parejo, ponemos una tapa. Ahora lo que haremos es regresar al laboratorio y abrirlo y secarlo para eliminar toda la humedad. Luego lo pesamos y restando el peso de la tapa y del cilindro, nos dará el peso del suelo dentro de este volumen determinado previamente y eso nos dará la densidad aparente, los gramos por centímetro cúbico. Como pueden imaginarse, cuanto más aire tenga aquí, menos tierra tendrá. Va a pesar menos, va a ser más liviano. Y si el suelo tiene una porosidad muy pobre y está bastante compactado, tendrá menos aire y en consecuencia más suelo y por lo tanto pesará más y en consecuencia la densidad aparente reflejará un valor más alto. El tercer componente de la estructura del suelo es su porosidad. La porosidad incluye dos factores, el volumen total de poros y el tamaño de los poros. El agua se retiene en el suelo mediante la adhesión del agua a la superficie del suelo donde se tocan dos o más partículas. Esta agua se vuelve más difícil de eliminar por succión ejercida por las raíces a medida de que los poros se hacen más pequeños. En general, en la agricultura nos esforzamos por una distribución amplia del tamaño de poros. Los poros grandes permiten el drenaje del agua hacia el subsuelo y la roca madre subyacente. Los poros medianos y pequeños retienen el agua contra la fuerza de gravedad y sin embargo permiten que las plantas extraigan el agua almacenada para sus necesidades. Las herramientas para el manejo de la estructura del suelo incluyen el cultivo de cobertura, la aplicación de materia orgánica y la labranza. La materia orgánica y el cultivo de cobertura suministran materia orgánica que luego es utilizada por gusanos, la bayota que vive en los suelos y ayudan a escarbar y crear la estructura del suelo. También producen pegamentos, ceras, resinas que mantienen la estructura y los agregados del suelo pegados. La labranza, por otro lado, se utiliza para aflojar e infundir aire en el suelo pasando un subsolador. Lo que queremos hacer es separar los agregados, pero no pulverizarlos. Esto es similar
a mirar un pallet de ladrillos donde están todos los ladrillos alineados y apilados ordenadamente con apenas una pequeña grieta entre ellos, en comparación con dejar caer ese pallet de un camión y que todos los ladrillos queden desordenados en diferentes direcciones, lo que infundirá más aire entre cada ladrillo. Este es el concepto que queremos hacer con la labranza profunda. No queremos aplastar los ladrillos, solo queremos cambiar su disposición entre sí para que infundamos más aire en el subsuelo. El método utilizado para determinar cuándo un suelo está lo suficientemente seco para ser labrado es relativamente simple. Requiere un barreno, un cuchillo relativamente rígido para sacar la tierra del barreno, 2 manos y una cinta métrica. Lo que hacemos es enterrar el barreno hasta la profundidad a la que deseamos labrar el suelo. Por ejemplo, si queremos labrar la tierra a 36 pulgadas, necesitaremos hacer esta prueba hasta el fondo de esa capa de 36 pulgadas. Por lo general hacemos esto en incrementos de 1 pie o 6 pulgadas, dependiendo en qué tan húmedo está el suelo. Este suelo en particular, hoy, 1 de agosto, está relativamente seco. Sabemos que el horizonte superficial está lo suficientemente seco como para labrar. Es el subsuelo lo que realmente queremos probar en este momento. Una de las desventajas que tenemos con la labranza profunda es que requiere una máquina pesada, por lo que terminamos sacrificando la estructura del suelo en el horizonte superficial que queda molido por la máquina con el fin de obtener una mejor separación estructural en el subsuelo más profundo. Afortunadamente, agregando materia orgánica y el cultivo de cobertura, y al hacer la labranza superficial, el horizonte superficial se repara con relativa facilidad y vuelve a su estructura granular o de bloque. Este suelo particular, que ahora estamos a unas 12 pulgadas, se puede ver que solo ponerlo allí en el barreno lo ha pulverizado. Por lo tanto, está lo suficientemente seco a 12 pulgadas, por lo que continuaremos sacando más y más tierra hasta llegar a la capa de arcilla que sabemos que está allá abajo. Bien, ahora estamos sacando un poco de humedad, pero todavía puedo decir que está mucho más seco que el límite plástico, por lo que seguro se puede labrar a 14 pulgadas. Bien, ahora hemos llegado a la capa de arcilla. Sacamos todo este pedazo. Lo que voy a hacer es tomar esta tierra, algo húmeda, y necesitamos pulverizarla. Queremos quitarle toda la estructura del suelo, que no quede ninguna agregación, nada. Imagínense que la quilla del subsolador de 4 pulgadas de ancho y 4 a 5 millas por hora recorriendo verticalmente a través del suelo. Así el subsolador también destruirá la estructura del suelo si está demasiado húmeda. Esencialmente será como pasar un cuchillo por el tofu. Bien, he sacado toda la estructura, he eliminado todas las pequeñas piedras que hay y la he convertido en una bola. Y ahora lo que quiero hacer es tratar de convertir la bola en un fideo. Un fideo longitudinal de aproximadamente 1/8 de pulgada. Si puedo hacer un fideo de aproximadamente 1/8 de pulgada de grosor o menos, entonces el suelo está demasiado húmedo para la labranza profunda. Si comienza a romperse antes, entonces el suelo está lo suficientemente seco como para labrar. Aquí voy. Puedo tirar los pedazos que no necesito. Se está volviendo más delgada. Lo hemos reducido a 3/8 de pulgada, un poco más de 1/4 de pulgada. Sigo tirando lo que no necesito, pero puedes ver que todavía no se está rompiendo. De acuerdo, aquí vamos. Voy a seguir adelante y romper esto y seguir un poco más. Puedes ver que todavía está pegado, por lo que todavía tiene suficiente plasticidad para pegarse. Y cuando lo mido,
Bingo, estamos justo a 1/8 de pulgada y todavía está pegado. Por lo tanto, este suelo está demasiado húmedo para la labranza profunda. Este otro puede estar lo suficientemente seco como para labrarlo. Esto era a 26 pulgadas. Así que lo que hago es tomar este agregado, lo amaso completamente para que no tenga más componentes estructurales. Por lo tanto, tengo que comprimir todo, similar a lo que hice la primera vez. Una vez que le destruyo la estructura, formo una bola. No es una bola perfecta, pero voy a comenzar a intentar reducirlo nuevamente al tamaño de un fideo de 1/8 de pulgada de diámetro. Como dije, este suelo está bastante duro. Ya se ha roto un pedazo, se pueden tirar las piezas que están rotas. Este no lo va a lograr. Mira, ya lo estoy rompiendo y simplemente no puedo llegar a esa forma de fideo de 1/8 de pulgada. Voy a reiniciar este muy suavemente. Muy suavemente. Puedo ver dónde se está agrietando, pero no está a 1/8 de pulgada y probablemente se romperá. Esto es solo 1/4 de pulgada de diámetro. Esto se está reduciendo aproximadamente a 1/4 de pulgada. Posiblemente podamos hacerlo. Se rompe, se rompe, se rompe. Todavía no está a 1/8. Es cerca de 3/16 de pulgada. Y puedes ver que una vez que lo tengo cerca de 1/8 de pulgada de diámetro, y esto es realmente a 1/8 de pulgada, y mira cómo se ha roto. Simplemente no tiene la cohesión o la plasticidad para continuar uniéndose, por lo que este suelo en este momento a 22 pulgadas está en el óptimo para subsolarse. Por lo tanto, cuando vaya a la siguiente capa hacia abajo, probablemente todavía estará demasiado húmeda para subsolar, pero esta está apenas como para hacerlo a 22 pulgadas. Entonces, cuando vaya a la siguiente capa hacia abajo, probablemente todavía estará demasiado húmedo para subsolar, pero esta está apenas como para pasar la prueba y hacerlo a 22 pulgadas. Entonces, si se encuentra en una situación en la que a fines de agosto o septiembre necesita subsolar el suelo y sin embargo está todavía muy húmedo, simplemente no labre tan profundo. Si planea subsolar a 36 pulgadas y solo puede secarlo a 28, entonces labre solo a 28 pulgadas. Si lo subsolara a 36, esas 8 pulgadas superiores se convertirán en estructura de charco. Es prácticamente como colocar un trozo de concreto 28 pulgadas debajo de la superficie del horizonte y que las raíces no podrán penetrar y donde habrás de exprimir y expulsar todo el aire. En resumen, tenemos varios puntos destacados. 1. Conseguir que el suelo esté lo suficientemente seco para la labranza comienza en otoño, antes de la operación de la labranza, 10 meses después. Establezca un cultivo de cobertura espeso y profundamente enraizado en el otoño del año antes que espera realizar la labranza profunda. Incluso si su suelo está en un terreno plano y el cultivo de cobertura de invierno no es requerido por las regulaciones locales, aún así coloque un cultivo de cobertura. Lo necesitará para extraer agua en el verano siguiente. No corte el cultivo de cobertura hasta que el suelo esté suficientemente seco a la profundidad de la labranza deseada. Incluso un cultivo de cobertura latente extraerá humedad de las raíces en el suelo. No pase los discos al cultivo de cobertura pensando que ayudará a secar el suelo. El disco solo secará las 4 pulgadas superiores y dejará el resto de la profundidad del suelo húmedo, sin raíces en la superficie para extraer la humedad del suelo.